Hola amigos, Mr. Pablo Show, de vuelta con otro vídeo. Y esta vez estamos en el pueblo que se llama La Peral, que pertenece a Somiedo, donde estamos a punto de empezar la ruta PRAS14, que tiene el nombre Ruta de La Peral a Villar de Vildas. Y os voy a decir todo acerca de esa ruta de camino allí. Bueno, pues esta es una ruta bastante dura, la verdad. Tiene una distancia total de 35.1 kilómetros, al menos es lo que mi GPS me dice. Empieza en La Peral, termina en Villar de Vildas después de recorrer 17.55 kilómetros. En cuanto a la ruta en sí, los primeros 4.1 kilómetros son cuesta arriba, con una ganancia de altitud de 395 metros. Y los últimos 8.5 kilómetros son cuesta abajo y tienen una pérdida de altitud de 875 metros. En cuanto a las cosas bonitas de esta ruta, hay un montón, pero en particular a mí me gustó sobre todo la fauna, que si empezáis la ruta de madrugada podréis verla. En mi caso he podido ver rebecos, que los veréis en este vídeo. Después tiene, cuando subís arriba a la cima, en este caso yo encontré la parte de arriba bastante nevada, hasta había nieve que me cubría en algunos puntos hasta la rodilla, pero había unas vistas increíbles, como veréis. Después pasa por dos brañas. La más conocida y quizás la más importante es la braña de la Pornacal, la más grande de Somiedo, con 32 teitos. Y finalmente hay una cascada muy bonita que podéis ver en la distancia, así que es una ruta preciosa de hacer, la verdad. Bueno, y como nota aparte comentaros pues que tuve la desgracia de ver un caballo, que veis ahí al fondo en las imágenes, con las patas delanteras encadenadas. A mí me dio una tristeza tremenda. Creo que no es una manera adecuada de tratar un animal tan noble como un caballo. Y sí que me hubiera gustado en ese momento tener algún tipo de herramienta para aliviar a este caballo del sufrimiento de llevar esas cadenas tan horribles. En fin, hay gente, ¿eh?
Bueno, pues llegamos así a la Braña Los Cuartos, un lugar bastante bonito para parar y comer, si se llega a la hora de comer, y descansar un rato. No vais a ver un montón de vídeo de esta parte por dos razones. La primera es porque cuando uno hace una ruta tan larga está uno restringido a seguir caminando lo antes posible para que a uno le dé tiempo a hacer todo el recorrido. Y la segunda razón, pues porque en el siguiente vídeo, la siguiente ruta será PRAS 14.1 y esa ruta es una variación de esta donde visitaremos no solo esta Braña, sino también la Braña de la Pornacal. Y entonces, pues si queréis ver más acerca de esta Braña, seguiros al tanto porque en el próximo vídeo tendréis la oportunidad de verlo. Bueno, pues una vez que pasáis o una vez que veis esta cascada, no tenéis más que seguir caminando, yo diría que aproximadamente un kilómetro, kilómetro y medio, y llegaréis a la Braña de la Pornacal, un sitio precioso para parar y echar un vistazo y disfrutar de unas vistas increíbles. En todo caso, voy a enseñaros un poco de la Braña de la Pornacal y acordaros que en el siguiente vídeo, el vídeo de la semana que viene, tendréis la oportunidad de visitarla y conocerla más a fondo. Bueno amigos, hemos llegado a Villar de Bildas, que es el final de la ruta. Todavía me queda volver otra vez a desandar lo andado y llegar al coche, lo cual va a ser una caminata bastante considerable, pero creo que es un buen momento ahora para decir adiós y decir que espero que hayáis disfrutado de esta ruta conmigo y si es así no os olvidéis de suscribiros y también despedirme como normalmente lo hago, diciendo que espero que la vida os dé un montón de razones para sonreír y si no es así, seguir peleando porque es una cuestión de tiempo. Así que hasta el próximo vídeo, que tengáis un día excelente.